compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de la serie Alternativas. La gentileza de David Almeida, ingeniero petrolero que está a la cabeza de las organizaciones sindicales de Petroecuador, nos permite ahora adentrarnos en el mundo de lo que ha sido el sueldo del país durante medio siglo, que es el petróleo. Se ha querido a veces con el tema ecológico, mal llamado ecologista, ¿no es cierto?, plantear una serie de relativizaciones a esta situación que en última instancia, en muchísimos casos, ha terminado favoreciendo intereses antinacionales. Y yo creo que es indispensable, siendo además uno ya a mi edad, siendo uno de los pioneros cuando en una época que todavía no se hablaba de estas cosas en la católica, en los años 80 empezamos a plantear este tipo de cosas. Yo creo que es indispensable el coordinar ambas y sintonizar ambos horizontes de lucha como parte de un proceso de constitución de un gran bloque popular. Y por eso es tan importante el tener a un dirigente sindical con las capacidades técnicas como las que tiene David para trabajar estos temas a nivel del detalle. Ahora nos va a compartir inclusive algunos datos. Y lo hacemos en un momento en que la ocupación principal en términos de los derechos humanos de la vida del expresidente Jorge Glass sería fundamental, pero que creo que hay que ubicar precisamente el tema de los sectores estratégicos en el corazón de una lucha que ha involucrado a muchísimos compañeros. Te agradezco, David, por tu presencia aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Siempre es un placer estar en este espacio. ¿Cuáles crees tú que son las principales preocupaciones del interés nacional en lo que tiene que ver con los hidrocarburos ahorita? A ver, bueno, la preocupación yo creo que es la de siempre, ¿no? La falta de una política que centralice, que adecue, que organice todos los recursos hidrocarburíferos del país. Eh, Nosotros tenemos una lucha constante, digamos, con una visión de aprovechamiento de los recursos desde el punto de vista del capital. Y básicamente lo que buscan los intereses, sobre todo extranjeros, pero también aliados con capitales nacionales, es llevarse en parte los negocios hidrocarburíferos. Tenemos desde hace rato propuestas, por ejemplo, de privatizar las refinerías, de privatizar campos. De hecho, ya se avanzó durante las últimas 2 décadas, digamos, en entregar en partes algunos campos en producción, inclusive de la empresa estatal. Hoy tenemos que el gobierno y los intereses de extranjeros que están detrás del gobierno están detrás del campo Sacha, como lo estaban también en gobiernos anteriores y desde siempre, ¿no? Siendo el campo Sacha uno de los mayores campos de producción petrolera del país y digamos aquel que tiene mejores costos de producción. Eh, y por otro lado tenemos el interés de los importadores de combustibles también, ¿no? El interés de los importadores de combustible que buscan a su vez llevarse para sí el negocio de la venta interna de derivados, de consumo de derivados, que no son solamente los automotrices, sino toda la serie de derivados que sirven para la producción energética, por ejemplo, de electricidad y otros tipos de combustibles, ¿no? ¿Te Entonces, parece, David, si empezamos profundizando un poquito en el primero de esos puntos y luego trabajamos el tema de los combustibles, de la importación en general, para ligar con la entrevista que hicimos la semana anterior con Eduardo Barredo, ¿no? Porque ahí se ubican una cantidad de sinergias que desde el campo popular pueden empezar a articularse desde una política de los pueblos, ¿no? Es decir, una cuestión que va más allá de las opciones electorales y que va perfilando lo que debería ser la recuperación de la soberanía nacional. Cuéntanos un poquito este tema de la agenda inmediata de privatizaciones que se viene desplegando y de manera mucho más exacerbada con los gobiernos de Moreno, Lazo y ahora de Noboa, pero que no se restringen a ello. Cuéntanos de esta vergonzosa entrega del campo Auca, que creo que va a ser el paralelo de lo que ahora quieren hacer con Sacha, ¿no? ¿Por qué entregaron? ¿Cuál fue el pretexto para entregar un campo que venía trabajando y que ha venido aportando desde los años 70, muy temprano en los años 70,
uno de los flujos de ingreso más importantes para el presupuesto del Estado y por tanto ha sostenido la inversión en salud, en educación, en infraestructura, en seguridad. Durante décadas, gobiernos de izquierda, de derecha, bueno, de izquierda no ha habido, creo que el de Correa es el único, gobiernos de todo tipo, gobiernos de facto, gobiernos constitucionales, es decir, ha sobrevivido a todas estas circunstancias y es precisamente en el gobierno de Correa en el que algunos infiltrados terminan entregando la soberanía nacional de un campo que técnicamente funcionaba tan bien. Cuéntanos con detalle esa situación porque seguramente vamos a tener una repetición de la misma película, un refrito de lo mismo. Precisamente, a ver, de hecho no fue el primero, ¿no? Digamos, este fue el que en el que perfeccionaron el modelo. Hasta los años 2000, digamos, hasta antes del 2010. Prácticamente la entrega de los campos se hacía sobre campos que no estaban en producción de la empresa estatal, sino por bloques que se licitaban por fuera de aquellos que manejaba la empresa estatal. Todos los contratos que tienes hasta hoy, que cambiaron en su momento de participación a prestación de servicios, como el contrato recientemente extendido de Andes Petroleum, por ejemplo, el que era de Repsol, que antes de Repsol era de Maxus, el que era en su momento de Occidental, el que era en su momento de Petrobras, todos eran contratos que se pactaron desde el inicio, es decir, desde la exploración del bloque para que la empresa privada hiciera las inversiones y luego continuaba la operación. Desde 2010 en adelante inicia una privatización de campos en producción de la empresa estatal. Perdón, es Inician en realidad, necesario insistir, sobre todo para nuestra audiencia, David, un poquito de didáctica. Antes del 2010, bueno, antes del 2008, el contrato predominante era de participación, de ¿no? participación, Y correcto. luego se Bueno, pasa, más justo hasta el 2011 empieza la transición hacia los de prestación de prestación servicios. de servicios, correcto. Y más allá un poco del modelo contractual, lo importante a notar acá es que lo que se entregaban eran campos en los que no había invertido el Estado. Sí, es decir, eran campos que estaban ahí todavía verdes, que había que hacer desde la exploración, levantar toda la infraestructura, es decir, desde cero tenía que invertir la empresa privada. Eso es lo que se entregaba hasta ese momento. Desde el 2010 en adelante se plantea con la excusa de incrementar la producción, de que el privado sea el que realice las inversiones y se incremente la producción, se empiezan a entregar dos campos. El primero Shushufindi y el segundo Libertador. ¿Sí? Shushufindi se entrega en base a lo que denominaron la curva base, es decir, hacían una curva de declinación del campo al momento en que se tenía el campo produciendo. De Si nuevo, no permíteme recuerdo, una pequeña aclaración para los no duchos en la materia. La línea de curva base quiere decir que se proyecta estadísticamente cuál podría ser la línea de producción a exacto, futuro, para exacto. decir todo lo que está por encima de esta línea es la mejora que haría la empresa. El problema es que normalmente manipulan las cifras, inclusive manipulan la producción la víspera, ¿no es cierto?, para tener niveles bajos de producción y decir que todo eso ha sido la contribución genial de la empresa privada. Perfecto. Y lo otro es que además estas proyecciones son precisamente proyecciones, y en una proyección puedes poner una tasa de declinación X, es Y decir, cuando puedo hablas decir de que el campo declinación, va... estamos haciendo referencia en general a la declinación de las fuerzas internas físicas del yacimiento, ¿no es Exacto, cierto?, que van debilitando la presión y que obligan a que, bueno, que por un lado disminuye el flujo de petróleo, aumenta la contaminación de agua y por otro lado disminuye, digamos, la baratura, el costo, los costos bajos de la explotación, porque ya después de eso es necesario meter técnicas de recuperación mejorada, meter más presión artificial, lo cual eleva los costos, ¿no? Eso es muy importante para nuestro público. eso básicamente era incluso el argumento, ¿no? Entonces, básicamente hacen una curva de declinación y dicen de aquí, me voy a inventar, de aquí a 10 años voy a tener la mitad de la producción de lo que tengo ahora. ¿Sí? Entonces, básicamente sobre esa base dicen, entonces todo aquello que en el tiempo produzca por encima de esa curva base le voy a reconocer como inversión de la contratista. Eso es lo que plantean para Shushufi. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica pasa que se entrega el campo e incluso se entregan zonas en donde habíamos perforado los pozos que todavía no estaban produciendo, porque en el momento en que se entregó el campo faltaba completar el pozo.
le llega a la contratista y hace esas inversiones que faltaban y básicamente sobre la base de la inversión del Estado empieza ya a cobrar tarifa. La curva estaba tan mal hecha que de hecho desde el día uno empiezan a cobrar tarifa, es decir, sin haber hecho inversiones. Y finalmente el contrato sigue operando y la contratista empieza a recibir pagos por las supuestas inversiones que realiza. ¿Por qué digo Y entonces, ¿en supuestas algún inversiones? caso en particular o es en general en todos los casos del traslado a prestación de servicios desde el 2010 en adelante? Esto en general ocurre, pero lo más patético es lo que pasa con agua, que te voy a explicar en un momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Terminan con este modelo pagando una tarifa. Esa tarifa varía de acuerdo al campo, pero siempre está por encima de los $25 por barril, puede llegar hasta los $40 por barril, Cuando el costo de eh, producción, cuando estaba en manos de Petroecuador, era de, alrededor de $10 por barril. es decir, más que Es, se duplica solamente por el cambio, sin que haya ningún exacto, cambio técnico, sin que haya ninguna inversión adicional, simplemente se duplica porque cambió de manos. exactamente. Entonces, con la justificación de que van a hacer mega inversiones. Esas mega inversiones a la final son las mismas inversiones que realizaba el Estado y que terminaban poniendo el costo en $10 por barril. Esas mega inversiones las justifican con una tarifa de 25 a $30 del barril por el incremento de producción, ¿no? Esto es muy Ven que importante, solamente para, no sé si hay compañeros, que, sobre todo exalumnos míos que están oyendo, ¿no es cierto?, en economía, porque lo que están haciendo es esta fórmula de amortizar el capital por adelantado antes de hacer la inversión, cosa que fue tan rentable en el caso del aeropuerto de Quito, ¿no? Que empezaron a cobrar una especie de impuesto por adelantado cuando todavía estábamos en el aeropuerto viejo, para lo que iban a invertir exactamente, más tarde. exactamente. ¿Y qué tienes como corolario de todo esto? Que las famosas inversiones las termina realizando el Estado, porque finalmente salen de la propia tarifa que tú terminas pagando a la contratista. Es decir, no es que hay ni siquiera una inyección de recursos frescos, nuevos, para decir hay una inversión, sino que de la propia tarifa empiezan a realizarse las inversiones, cosa que podía haber hecho perfectamente el Estado. Claro. Es tan bueno el negocio que empieza a presionarse para hacer exactamente lo mismo y replicar el modelo en el resto de campos. Llegando hasta 2015, esto sucede entre 2010 y 2011, llegan a 2015 y en 2015 la empresa estatal estaba en una plena campaña de perforación de pozos, incrementando la producción en el campo Auca, y deciden entregar, recuerdo también esto, en diciembre de 2015, de un plumazo en una negociación muy rápida, el campo Auca. Ahora, ¿cuál es digamos, el cambio que le hacen al modelo? Que ya no hay curva base. Es decir, ahora entregan toda la producción del campo, ¿sí? Y entregan un campo que producía en ese momento alrededor de 71,000 barriles por día, 71,000 barriles por día, con la justificación de que en base a eso iban a incrementarse la producción por inversiones frescas. Y además se entrega un valor de cerca de $1,000 millones en efectivo como gancho, digamos, ¿no? Esa sería, digamos, de inversión inicial a la empresa. Recursos que entran a Petroamazonas en ese entonces, pero que inmediatamente salen a la cuenta única del Tesoro y nunca quedaron en Petroamazonas. Recursos que en teoría era para que Petroamazonas hiciera inversiones, pero que finalmente fueron a gasto corriente en el presupuesto general del Estado. Es decir, a Petroamazonas. Esta es una típica táctica de los gobiernos neoliberales y que esta gente que estuvo durante la época de Correa empezó a aplicar con la misma sinvergüencería, es decir, porque estrangularle financiera, tecnológica y administrativamente a la empresa estatal, sea en el caso del petróleo, en el caso de las eléctricas, en el caso de la telefónica, de cualquier otra empresa, lo que en última instancia termina es beneficiando a la empresa privada. Por supuesto. Entonces, básicamente, ¿cuál era la justificación? Es que nos están entregando recursos en inversión. Ahora, para entender este modelo que hasta ahora lo defienden, ustedes si recuerdan a Santos Alvite, el exministro de Energía, defendía, decía, tenemos que hacer en Sacha lo que hicimos en Auca, un modelo exitosísimo. Hay que analizar las cifras y la realidad, porque a la final, la realidad concreta, expresada a través de la matemática, es la que nos permite entender qué es lo que termina sucediendo
con estos famosos negocios, ¿no? Entonces, si me permites, voy a hacer ahí, a compartirles una lámina, una presentación, en donde puedo identificar con claridad qué es lo que ha sucedido en este campo. Entonces voy a proceder a compartir pantalla en este momento. A ver, ¿me indicas por favor Sí, si ya se se puede ve. Si pudieras visualizar? ponerle pantalla completa sería mejor. Ahí se ve Muy bien. completa. Ya. Magnífico, sí. Entonces, acá tenemos desde el 2015 analizado lo que sucedía en aquel entonces en los dos campos, en Sacha y en Auca. ¿Sí? El costo de producción para estos campos a 2015 estaba en 19.84 en Auca, perdón, en Sacha y 17.06 en Auca. ¿Sí? A raíz de la suscripción del contrato, en 2016 el costo de producción de Auca pasa a ser 30,11. En cambio, el costo de producción de Sacha empieza a declinar. ¿Por qué? Porque empiezan a hacerse ciertas optimizaciones desde la empresa estatal. Baja Esto es muy primero a importante. Son 13. técnicos ecuatorianos, la empresa estatal, las que permiten un aumento tan importante de la eficiencia, bajando los costos de casi $20 por barril a 4.60 en apenas 2 años. Exactamente. Entonces, básicamente el promedio que tú tienes ya en costos de producción en este periodo de tiempo, desde 2017 hasta 2022, es de alrededor de $5, perdón, de $6,53 por barril. ¿Sí? Es más o menos el costo promedio que llegas a tener ya en esta curva. Mientras que el promedio que tú tienes en el caso de AUCA está alrededor de los $30 por barril. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se sigue pagando una tarifa fija. Dato importante acá también anotar. Se entrega produciendo AUCA 71,000 barriles por día. Hoy AUCA produce alrededor de 75,000 barriles por día. Es decir, después de cerca de 8 años de haber entregado el campo, tampoco es que se tuvo el incremento de producción que decían que se iba a tener, ¿no? Que es lo mismo que están diciendo hoy con Sacha. Santos Albite hablaba de que Sacha tiene un potencial de producir 120,000 barriles por día inmediatamente. Bueno, si analizamos lo que pasó en AUCA, eso no es cierto. ¿Sí? De AUCA pasó de 71,000 barriles por día a 75,000 barriles por día. Hoy Sacha produce cerca de 80,000 barriles por día, es decir, 5,000 barriles más por día que lo que produce AUCA. Sin Es embargo, decir, es decir que la empresa estatal no solamente que redujo los costos, sino que también elevó la producción diaria. correcto, exactamente. Y en un monto, mientras la empresa estatal redujo los costos de casi a la cuarta parte, sí, pues a la cuarta parte, más de la cuarta parte, la empresa privada duplicó los costos. Mientras la empresa Correcto. privada aumenta 5.000 barriles, la empresa estatal también aumenta 5.000 barriles. Esos son los resultados del resumen. Aumenta más de hecho, porque Sacha en este punto producía en 2015 60,000 barriles. ¿Sí? Entonces son 20,000 barriles por día de aumento, que lo Son convierte 20 ahora en el mil. más productivo. Exacto. Entonces, Mira, claro, yo creo que como este tipo de datos son fundamentales que la ciudadanía maneje. No, nada de esto permea ni a los medios de comunicación y lastimosamente tampoco a la academia. Es así fundamental. es. Se Entonces, desmorona totalmente el discurso de el Estado corrupto, ineficiente, adiposo, parasitario versus una empresa privada dinámica, ágil, técnica, eficaz. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tienes acá? Como Auca producía más que Sacha, 71,000 barriles a 75,000 barriles, Sacha producía 60,000 barriles, el acumulado de producción desde 2016 a 2022, Auca produce en realidad 10 millones de barriles más acumulados que lo que en el mismo periodo produce Sacha. Entonces uno diría, bueno, ahí está la muestra del modelo exitoso, de que en realidad produjeron más. Pero en la práctica, con esos 10 millones de barriles adicionales, AUCA entrega 3.500 millones de dólares menos en renta para el Estado. ¿Sí? Entonces, ¿a qué vamos aquí? Vamos a que el paradigma de incrementar la producción, que es lo que nos han metido en el discurso, ¿no? Siempre hablan de hay que incrementar la producción. Ese incremento de producción
no necesariamente es beneficioso para el Estado, porque hay que analizar de ese incremento de producción quién se lleva la renta por cada barril. Si es que el que se lleva la renta es un particular, al Estado lo que está haciendo es perder recursos que no son infinitos, porque el petróleo no es infinito. Es decir, nosotros entregamos 10 millones de barriles más en AUCA que en Sacha, ganando 3.500 millones de dólares menos. Me parece que la ¿Sí? reflexión directa que hay que hacer es que hubieran sido 3.500 millones de dólares menos de deuda externa. Recuerden que desde el gobierno de Moreno para acá ha habido una más que duplicación. Se han pasado de 40% del PIB a 90% del PIB con el gobierno de Novoa. Entonces, estamos hablando de que se hubiera podido reducir de 3.500 millones de ese stock de deuda. Exactamente. Entonces, básicamente esto demuestra que no es entonces correcto el paradigma de incrementar la producción. Por eso es que los privatizadores hablan todo el tiempo de la producción. Miren cómo cae la producción. Hay que incrementar la producción. Necesitamos inversión privada para incrementar la producción. Porque bajo este justificativo es como entregan la renta petrolera al particular. Cuando el Claro, porque paradigma correcto tiene que ser... yo te sugeriría un ejercicio en una hoja electrónica, David, porque lo que debería hacerse es la simulación de cuánto debió haber entregado al Estado, AUCA, lo que se entregó a la empresa privada, si es que hubiera operado con la misma eficiencia de Petroecuador, o sea, bajando los costos de producción a niveles del 4,60, 6,50 por barril. Entonces ahí Claro, se por vería supuesto. todavía más, ¿no es cierto?, cuánto se está llevando, porque ya en ese costo de producción hay una tajada que se está llevando la empresa privada, inflando los costos. Así es, son cerca de 25 dólares por barril. Si eso multiplicas por 10 millones de barriles, entonces tienes que son 250 millones de dólares solamente en costos de producción. Qué ¿Sí? bestialidad. Entonces, claro, efectivamente ahí hay un perjuicio enorme. Ahora, lo importante acá, como te digo, es cambiar el paradigma. Entonces, el discurso no es incrementar la producción, el discurso tiene que ser incrementar la rentabilidad. ¿Sí? Si yo incremento la rentabilidad, entonces yo lo que estoy buscando es optimizar la producción, bajar costos de producción y racionalizar la producción, porque como he dicho, las reservas no son infinitas. ¿Sí? Es decir, yo tengo que cuidar cada reserva de petróleo que tengo. Acá nosotros botamos a la basura 10 millones de barriles. Básicamente porque se le entregó eso en pago de tarifa a la contratista, el equivalente, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Y a qué me lleva esto? A otra comparación también igual de importante. Es la comparación que se hace entre la empresa estatal y la opción de privatización, que es la de convertirla en una SA, en una sociedad anónima, que es lo que también han venido buscando de los últimos años bajo el discurso de permitir la inversión privada en Petroecuador. ¿Y cuál es el modelo que nos plantean para esto? El modelo de Ecopetrol. ¿Sí? Entonces, si me De Colombia, permites, Ecopetrol de Colombia. exactamente, exactamente. Pues acá tenemos las cifras de Bueno, están Ecopetrol. copiando el modelo de Uribe, ¿no es cierto?, de los falsos positivos, entonces no van a tener ningún problema en aplicar también el modelo neoliberal de Uribe acá en la cuestión petrolera, ¿no? Por supuesto. Entonces, acá tengo para comparación, para muestra un botón, ¿no? Esto es del año 2023, son cifras del año 2023, tanto de Ecopetrol como de Petroecuador, ¿ok? En ese sentido, podemos comparar tanto los precios y costos por barril de ambas empresas y la renta obtenida por cada barril y eso visualizarlo en recursos, ¿no? En cuanto a precio de venta, el crudo de Colombia es un poquito más liviano en promedio, por lo que es un poquito de mejor calidad y el precio promedio de venta fue de 73,40 en 2023 por barril en exportación, mientras que el precio de exportación promedio del crudo ecuatoriano fue de 68,23. Es decir, ya en eso no hay mucho que podamos hacer porque es el crudo que tenemos en el subsuelo, ¿sí? Hay un poco una diferencia ahí. Sin embargo, es interesante analizar cuál es el costo por barril. Aún con estos consorcios que mostrábamos antes, aún con el tema de AUCA, por tener costos de producción tan bajos en campos como Sacha, por ejemplo,
El promedio del costo de producción de un barril para Petroecuador es de 20,52. Sí, ya tomando en cuenta estos campos que están con inversiones privadas y tomando en cuenta los campos que son enteramente estatales. El costo de producción total por barril para Ecopetrol termina en 40,80. ¿Sí? Es decir, es el doble del costo de producción. ¿A qué nos lleva esto? Que la renta por barril de Ecopetrol, restando el precio de venta menos el costo de producción, es de 32,60, pero la de Petroecuador es de 47,71. ¿Sí? Es decir, a pesar de que nuestro crudo se vende más barato, tenemos más renta de él, con el modelo incluso que tenemos actualmente. ¿Cuál es la comparación de esto? Que la utilidad de la fase upstream, es decir, de la fase de exploración y producción, de la producción de crudo, de petróleo crudo, para Ecopetrol fue de 5.116 millones de dólares en el 2023, habiendo exportado 156,94 millones de barriles en todo ese año. ¿Sí? En tanto, para Petroecuador fue de 4.821 millones de dólares, perdón, habiendo exportado 101,05 millones de barriles, es decir, 50% menos. Habiendo exportado menos crudo, obtenemos una utilidad no muy lejana a la que obtiene Ecopetrol. Entonces, ¿qué Ahora, nos dice esto? me podrías repetir, por favor, por qué el precio de venta es mejor el de Colombia? Estamos hablando de precio internacional, ¿no? Sí, es por el grado API del crudo El grado colombiano. El crudo API, o sea, que tiene un sí, castigo menor. Ya, de tiene un acuerdo. castigo menor, Que exactamente. eso también influye en gran parte en esto, ¿no? Son más o menos Exactamente. unos $5 por barril, es Y bastante. sobre eso no podemos hacer mucho porque finalmente es lo que está en el Esa subsuelo, es la ¿no? combinación de crudos que tenemos acá. Exactamente. Entonces, pero sobre lo que sí podemos hacer es precisamente sobre los costos de producción y aquí está la muestra, ¿no? Es decir, exportamos la mitad, perdón, 50% menos de lo que exportó Colombia, un tercio de lo que exporta Colombia menos, y finalmente tenemos casi la misma utilidad en millones de dólares, digamos, en dinero, de lo que obtuvo Colombia en el 2023. Esto es significativo, ¿por qué? Porque lo que demuestra esto es que el incrementar la producción por incrementar la producción no necesariamente lleva a incrementar la rentabilidad y el beneficio para el Estado. Claro. Colombia actualmente produce cerca de 750,000 barriles por día. Nosotros como Estado, como país, producimos cerca de 475,000 barriles por día. Y la empresa petrolera Petroecuador produce alrededor de 396,000 barriles por día. ¿Sí? David, ¿estas cifras son para qué periodo? 2023. Ah, 2023, ya. Esas son las cifras 2023, sí. Entonces, fíjate cómo aquí se va rompiendo un poco este paradigma, ¿no? Y cómo hay que ir desnudando ese discurso. Cuando nos dicen hay que meter inversión privada para incrementar la producción, lo que nos están diciendo es reparte el negocio con el privado. Claro, yo no Y estoy en contra de la inversión privada, incluso la inversión internacional, siempre y cuando hay un aporte del Ecuador, pero no solamente que no viene tecnología, sino que utilizan en última instancia los recursos de los propios ecuatorianos, sacan recursos del propio Estado con estas tarifas que amortizan la inversión que supuestamente van a hacer y que en muchos casos no lo hacen, inclusive ahí está el caso de las telefónicas, y a la final no aportan no nos tienen con un bloqueo tecnológico respecto a las tendencias de vanguardia a nivel internacional, ¿no? así es, efectivamente. Entonces, básicamente, el resumen de esto es que lo que tenemos que analizar como país es qué nos beneficia desde el punto de vista de la red. Y yo estoy de acuerdo en que puede haber una gran ayuda en la inversión privada cuando se está haciendo inversión de riesgo. Claro. Es decir, cuando tienes un campo nuevo que no tiene nada, donde hay que hacer desde la exploración para determinar si existe o no existe reservas de hidrocarburos, luego tienes que construir todas las facilidades, etcétera, puede justificarse, y aún así no siempre se justifica, pero podría justificarse la participación privada. Pero en campos en Siempre y cuando no haya producción, la tecnología nacional, digamos.
Exacto, o sea, y porque la muestra de todo esto también es del ITT, ¿no? En el ITT hicimos como Estado toda la exploración y la producción desde cero. Sin Y el necesidad de ITT, inversión extranjera. exactamente, y el ITT arroja cerca de 1.200 millones de dólares en utilidades al año para el Estado, ¿sí? Entonces, no siempre es que esa inversión privada es necesaria. ¿Dónde sí puede ser? Donde hay alto riesgo geológico, por ejemplo, donde no sé si es que vaya o no vaya a encontrar reservas. Claro. ¿Sí? Y ahí es posible de que se justifique esa ayuda extranjera, pero no en campos en producción, pues no en campos que llevan más de 50 años produciendo, donde O en campos básicamente que ya tenemos están toda la en información. franca declinación, ¿no es cierto? Y que se requieren técnicas de recuperación mejorada, Verás, cuya tecnología es muy específica. inclusive ni ahí, porque también, o sea, lo que nos pintan como que fuera la gran tecnología, ¿no? Y el señor Alvite, Saltos Alvite decía, no, es que en Sacha hay que hacer recuperación secundaria. Bueno, yo no sé si intencionalmente o por ignorancia, él no hacía mención de que en Sacha se hace recuperación secundaria desde los años 80. Sí, 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 es decir, no es que no se hace, no es que no sabemos hacer, no ¿Cuáles es que son, por no ejemplo, podemos hacer. así de cruda es la cosa? ¿Cuáles han sido las técnicas supuestamente inmejorables que traía Halliburton en el caso de AUCA? ¿Qué No, Slumberger metodología de está en, nueva tecnología? Slumberger es Slumberger, la que perdón. está en no, ninguna, ninguna. Es lo mismo que hacemos nosotros, porque además, a ver, cuando nosotros perforamos un pozo, contratamos ciertos servicios. Evidentemente, la operadora no es la que se encarga de brindar todos los servicios, servicios conexos que se contratan y se contrata la misma compañía, es Schlumberger, pero la diferencia es que yo le pago por el servicio prestado. No le pago una tarifa por barril. ¿Qué Claro. hacen ellos? Ellos se contratan a sí mismos para hacer exactamente lo mismo que nosotros contratamos bajo un contrato de prestación de servicios específicos Claro. para ese servicio en particular. Como lo hace además En, cualquier empresa de cualquier área en cualquier parte del mundo. Es decir, en servicios cualquier parte del específicos mundo. está muy bien. Exactamente, exactamente. Entonces, en la práctica no hay nada nuevo que hayan hecho. Además, te doy un dato. A nosotros nos causaba indignación porque cuando nosotros terminamos perforando en AUCA, yo mismo estaba hecho cargo de la ingeniería en AUCA en ese momento, la ingeniería de perforación. Nosotros llegamos a optimizar los tiempos y perforábamos ya los pozos que antes se perforaban en 30 días, nosotros los terminábamos de perforar entre 12 y 14 días. Sí, es decir, hubo una optimización de ingeniería que permitió reducir drásticamente esos costos. ¿Qué pasaba cuando entró Schlumberger? Empezaron a perforar otra vez los pozos en 30 días, porque además ni siquiera habían tomado la precaución de replicar lo que ya nosotros habíamos estado haciendo en ese campo, ¿no? Entonces, otra vez empezaron de cero con su curva de aprendizaje cuando nosotros ya teníamos una curva de aprendizaje desarrollada. Entonces, ese es el problema, ¿no? Hay un discurso alrededor de esto, pero un discurso que no te presenta cifras, que no te presenta renta, que te hablan Claro, de incrementar es un producción. razonamiento mágico. Si es que es empresa Exacto. transnacional, tiene que venir con algo nuevo que nosotros no sabemos. Y aquí estás dando ejemplos concretos en los que ellos tuvieron que aprender de lo que habían desarrollado técnicos ecuatorianos, incluyéndote a ti mismo. Exactamente. Entonces, básicamente, se cae el discurso. Entonces, cada vez que nosotros escuchemos, es que hace falta inversión privada para incrementar la producción, no, no, háblennos de rentabilidad. ¿Cuál es el costo? ¿Cuánto se le va a pagar? ¿Bajo qué modelo? Si a mí en Sacha me llegan a justificar que de alguna manera con la inversión privada me va a costar menos de los 6,53 dólares promedio que me cuesta ahora producir un barril, me va a terminar costando 5, yo les digo matemáticamente es correcto y hay que entregar Sacha. Pero eso no lo van a poder hacer, porque evidentemente lo que buscan es repartir la renta y la renta la reparten a través de costos. ¿Sí? A ver, Es yo decir, creo que este puntito que vos planteas me parece que es central, porque esto está totalmente alejado de cuáles son las discusiones, no se diga en los medios de comunicación, pero en la propia academia. Es decir, esta debería ser la discusión. A ver, concretamente, desenmascaremos las cosas. A ver, al final de la línea de evolución de los costos de Sacha, después de que habían bajado los costos, resulta ser que había en el último año, del 21 al 22, pasa de alrededor de 6,50 a 10. Entonces, ¿cuáles serían los aportes de tecnología que ahí está, de 6,14
a 10,05. ¿Por qué se dio ese aumento de los costos? Y si hubiese, está en el mercado, y no sé, pues las grandes empresas, Halliburton, Schlumberger o alguna otra empresa puede venir a aportar, a contribuir con una tecnología específica que va a permitir nuevamente reducir de esos $10 por barril a $5 por barril. Entonces, conversemos de eso. ¿Hay en el mercado esa tecnología? ¿Quién la tiene? ¿Bajo qué condiciones debería plantearse un contrato que permitiría verdaderamente introducir no solamente costos para reducción, más bien dicho, tecnología para reducción de costos, sino también tecnología de remediación o de prevención ambiental? ¿No? Sí, no, a ver, ¿por qué incrementa acá? Porque del 2021 al 2022 inicia una campaña agresiva de inversiones de parte del Estado. Sí, entonces Ay, ay, acá en estos costos está incluido el costo de inversión. ¿Sí? ya, de acuerdo. Y viene conexo al incremento de producción. Entonces, lo que se demuestra acá además es esta mentira de que el Estado no realiza inversiones. Falso. Solo el año pasado A en pesar del exploración. estrangulamiento presupuestario que comentabas, que toda la plata que sacaba Petroamazonas terminaba yendo a la cuenta única del Tesoro y se quedaban ustedes sin recursos, de todas Es maneras exacto. han logrado hacer inversiones estratégicas como estas, ¿no? Exactamente. O sea, solo Ahora, lo por darte interesante de esto, otro perdón un dato. ratito, déjame señalo este punto que antes de que se nos pase. El problema es que si se entrega el campo Sacha ahorita, estas inversiones que hizo Petroecuador la va a terminar capitalizando la empresa privada. Entonces, Ah, por supuesto. termina tremendamente eficiente. Quien pone el capital es el Estado y quien termina llevándose las ganancias es la empresa privada. Súper eficiente. Exactamente, exactamente. Así como ocurrió en Auca y en los otros campos, ¿no? Y Entonces, así como ha eso es. sucedido con la infraestructura, con las carreteras, con los puentes, con los aeropuertos, con los puertos, con el tema de las eléctricas, con el tema de CNT, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que esta trampa es fundamental hacerla pública y sobre todo ponerla, ¿no es cierto?, subrayada sobre la mesa para que la academia la discuta. Yo creo que las discusiones, por ejemplo, de los politécnicos, ¿no? Las discusiones de las escuelas de geología y minas de las universidades, de la Universidad Central, deberían pronunciarse sobre estos detalles concretos, porque si no, nos comen el cuento, nos están permanentemente engañando respecto a la incapacidad del país, porque somos unos acomplejados. Entonces, los ecuatorianos no podemos, tenemos que traer a los gringuitos a que se lleven todas nuestras riquezas, porque ellos son los que traen la tecnología. Y con ese cuento, fíjate, si trasladamos esta situación al caso de la minería, es brutal. Por eso yo creo que es tremendamente pedagógico lo que nos estás contando. ¿Cuáles serían entonces, David, las tecnologías que están en el mercado y a las que habría que atraer a la inversión extranjera? Que ahorita, hoy por hoy, Petroecuador no las tiene. No, no, es que como te explicaba, en esto no hace falta. A ver, ¿qué es lo que hace Petroecuador y cualquier empresa operadora a nivel mundial? No es que la operadora desarrolle las tecnologías, es que contrata servicios específicos. ¿Qué es lo que hacemos actualmente? Nosotros tenemos un pool, digamos, de proveedores a nivel mundial. En la industria petrolera funciona así. Salen tecnologías nuevas y nosotros identificamos qué nos sirve. Nos puede servir la tecnología A de la compañía Pepito, la tecnología B de la compañía Juanito. A lo mejor combinar esas dos tecnologías me resulta bueno. Ese es el papel del ingeniero, del operador. Es decir, los que hacemos ingeniería tenemos que buscar cuál es el problema, cómo se resuelve y qué solución tecnológica le podemos dar. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo nosotros? De que podemos escoger de todo el pool de la compañía A, B, C, D, E, F y hasta la Z. ¿Cuál es la desventaja de cuando se entregan estos campos a operadoras, a compañías como estas, como en el campo AUCA? Que ellos se contratan solo a sí mismos. Así Claro. que están A los costos, limitados esto es muy a su. importante, se contratan a sí mismos a los costos que les da la gana y quien termina pagando la Exacto, planilla es del Estado ecuatoriano, o sea, el pueblo ecuatoriano. exactamente. Y limitas la tecnología también a lo que disponen ellos como tecnología, es decir, a la compañía A únicamente. Y Sí, esto está en ese es contra de el las otro leyes problema. de competencia, de las leyes antimonopolio a nivel mundial, ¿no? Además, sí, 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 perfectamente. Entonces, ese es el problema real que tienes, ¿no? El problema real es que por eso es que en el resto del mundo esto no funciona como lo están haciendo funcionar en el Ecuador. Esto que pasa en el Ecuador es único acá, es algo que se inventaron localmente, es una invención criolla, pero que termina entregándole la renta y que al final también termina justificando a los inversores de la compañía multinacional
el estar operando acá, ¿no? Ahora, Entonces, finalmente, permíteme señalar una cuestión que es fundamental para nuestra audiencia. Este detalle técnico es fundamental entenderlo a precisión, porque lo aplican primero en todas las áreas, como ya lo hemos mencionado, pero significa no solamente, ¿no es cierto?, menos ingresos para el Estado, esto significa que el hueco fiscal aumenta, o sea, el déficit fiscal aumenta, por tanto, aumentan las necesidades de endeudamiento externo, pero al mismo tiempo esto significa que se reduce la Reserva Monetaria Internacional porque la cuenta única del Tesoro disminuye también. Y al mismo tiempo disminuye nuestra relación con el exterior. O sea, la balanza de pagos aumenta el hueco. O sea, en definitiva, tenemos no solamente en términos micro estos costos adicionales, una producción mucho más ineficiente, sino que al mismo tiempo esta participación de la empresa privada significa un déficit fiscal mayor, una menor inyección de recursos en la economía ecuatoriana, porque esos dólares se van afuera, aumentando el déficit de la balanza de pagos y reduciendo la Reserva Monetaria Internacional. Fíjense todas las implicaciones de lo que nos está contando David. Sigamos entonces con este pequeño detalle, porque yo creo que es fundamental romper este mito de la inversión extranjera y del acceso a la tecnología. Aquí creo que con la excepción de Ivanhoe, que es otro mito, ¿no es cierto? Tampoco hemos tenido en los últimos años ninguna contribución específica en términos tecnológicos de la inversión extranjera. Yo creo que esto que acabas de decir, el hecho de que Petroecuador también puede hacer, ¿no es cierto?, la contratación de servicios específicos, es fundamental para entender el horizonte y los límites, ¿no es cierto?, de lo que deberían, de lo que son los intereses nacionales en lo que tiene que ver con la inversión extranjera, pero también para desenmascarar un discurso neoliberal, pro-yanqui o pro-inversión extranjera, antinacional, que lo que hace es contribuir con esta situación de complejo de inferioridad que tenemos los ecuatorianos, sin reconocer, ¿no es cierto?, el avance tan importante que han hecho los técnicos nacionales. Cuéntanos un poquito entonces de las experiencias ecuatorianas. ¿Cuál ha sido la verdadera contribución, digamos, de las transnacionales en términos de tecnología? no, en términos de tecnología, como te he dicho, como cualquier proveedor, ¿no? A ver, yo les voy a poner el ejemplo de cuando uno construye una casa, que de pronto es el ejemplo más cercano que uno puede tener, ¿no? Hasta hace algunos años tú no tenías la posibilidad de colocar pisos de porcelanato, por ejemplo. Se usaban pisos de cerámica, ¿sí? Después se logra el fabricar los pisos de porcelanato y tienes una mejora. ¿Qué es lo que terminas haciendo para tu casa? Escoges entre la cerámica y el porcelanato. Si tú quieres instalar un inodoro en el baño de tu casa, tú puedes ir a un proveedor y encontrarás el inodoro más sencillo hasta aquellos inodoros que tienen sensores electrónicos y demás. ¿Qué es lo que tú haces? Escoges el que quieres, ¿sí? Entonces, lo mismo hacen las operadoras. El desarrollo tecnológico está a raíz de la prestación de servicios específicos, ¿sí? No es que las operadoras a nivel mundial por sí solas y per se desarrollan tecnología. No es la misión del operador. Lo que hacen las que desarrollan tecnología son las empresas que prestan servicios. Y finalmente yo lo que hago es contratar un servicio. ¿Cómo adapto ese servicio? Yo veo el servicio que ofrece o que me puede ofrecer o el problema que tengo, cuál es la solución y luego busco un proveedor que me pueda entregar esa solución o parte de la solución para yo adaptarla con una mejora de ingeniería, ¿sí? Si tú ves, por ejemplo, cuando se lanzan cohetes al espacio, no es que Elon Musk y su empresa SpaceX generan cada componente, cada microchip, cada cable, cada tubo que tienen ahí. Lo que hacen es comprárselo a otros proveedores. Compran los chips a los que fabrican chips. Compran Le llaman cables a Iron quienes Man. fabrican cables. Exacto. Entonces, finalmente, en la industria petrolera es exactamente lo mismo. La operadora lo que hace es buscar su necesidad y buscar cómo darle esa solución a través de los proveedores y lo que está disponible en el mercado. Así funciona el capitalismo. Ojo que aquí estamos hablando del capitalismo nada más. Así mismo funciona, pero acá se han perdido. Y por eso el mensaje que les quiero dar también acá es sencillo, ¿no? A ver, a veces nos enfrascamos en la discusión ideológica y a la discusión ideológica a veces la izquierda
teniendo los argumentos, no logra poner los argumentos científicos de la discusión. Yo siempre suelo decir, esto no es cuestión de estar o no estar a favor de la inversión extranjera, esto es matemática. ¿Sí? Si en la matemática alguien me demuestra que entregando el campo a una empresa privada voy a tener un costo de producción menor que el que tengo en este momento y por tanto va a maximizar mi rentabilidad, entrego el campo. Esto es muy Si importante, nadie, pero además ubiquemos esto, ¿no? Que no solamente estamos hablando de reducción de costos monetarios, pecuniarios, contables, sino también de otros costos, costos sociales, costos ambientales, ¿no es cierto? Que han sido cultivados de manera muy, muy responsable por parte de los técnicos de Petroecuador en los últimos años. así es, ¿no? Eso es también fundamental, porque mira, fíjate también lo que pasa, lo que pasó con el bloque de Repsol, ¿no? En el bloque de Repsol teníamos, por ejemplo, voy a dejar de compartir pantalla porque creo que ya no viene el caso esta lámina, las quejas de todo el mundo. Decían, no, fíjense cómo apenas se hizo cargo Petroecuador, empezaron los paros, empezó a caer la producción. Sí, pero es que hay que entender qué es lo que hizo la empresa privada durante tantos años en esas comunidades, pues que fue también corromper a la comunidad. Entonces, tú tenías en ese momento comunidades que estaban acostumbradas a que, por ejemplo, ciertos dirigentes reciban sueldos de nómina de la operadora privada y se mantenían tranquilas las comunidades. Llega a la empresa estatal y obviamente la empresa estatal no puede pagarle a alguien un salario si no esté en nómina de la empresa porque se llama peculado. Y empiezan los conflictos. Le dicen, no, nosotros no podemos entregarte un salario a ti como dirigente, lo que tenemos que hacer es obras de compensación para la comunidad. Pero como ya se había corrompido a la comunidad de parte de la empresa privada, entonces es más difícil ingresar y resolver estos conflictos sociales que se van Y generando. este clientelismo, ¿no es cierto?, de las empresas transnacionales a veces cuenta con la colaboración de intelectuales, de antropólogos, inclusive de líderes sociales, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y es un tema grave. Acá, yo te digo, la experiencia que tenemos en el Oriente es una larga historia de haber hecho esto, ¿no? Y de haber cultivado también, hay que decirlo, mafias que extorsionan también la operación de la empresa estatal en muchos casos. Y los conflictos que se dan, a veces ustedes deben escuchar, hay paro en tal zona, paro en tal otra zona, no es porque, es que me están contaminando. No, muchas veces es porque quieren que ingrese la compañía de retroexcavadoras Pepito Juárez, que ingrese la compañía de volquetas de tal otra persona, y son finalmente intereses particulares. Eso es lo que se genera alrededor de esto por la corrupción que ha habido a raíz de la operación privada durante tantos años en el Oriente Ecuatoriano. ¿Sí? Que generó una situación social de esto, que también hay que analizar y hay que aprender a estudiar, que hay que decirlo con claridad porque es una situación real, ¿sí? Y que tiene que buscarse una solución como sociedad, cómo resolver ese problema de la corrupción. La corrupción no solo está en las altas esferas estatales, la corrupción está también en toda la vida general porque se mueve a la par que se mueve el capitalismo. Bueno, Entonces, finalmente, y esa historia de Repsol y antes de Maxus, ¿no? Era la típica. Yo recuerdo de hace más de 30 años, cuando pasó del contrato, de la primera ola de contratos de prestación de servicios, Maxus declaraba al Estado, le hacía pagar, le pasaba la planilla para que le paguen un costo por barril de más de $40 por barril. Y cuando pasó al contrato de participación, el mismo pozo petrolero bajó los costos a menos de 30. O sea, ¿cómo así? Pues, o sea, sin ninguna inversión, por milagro, simplemente por el hecho de que cambiaban las reglas del juego y tenían otras alternativas para embolsicarse esa plata, ¿no es cierto? Podían hacer todo este tipo de maravillas. Yo creo que es muy importante, ojalá estas cifras que nos estás presentando pudieran ser parte del arsenal que tienen todas las facultades de economía, de administración, de derecho, también de las distintas ingenierías, con una secuencia de toda, no solamente de la producción, sino de los costos de producción y de cuánto queda de renta para el país, cuánto se llevan las transnacionales, de todos los pozos petroleros, tanto los que así están es. en producción bajo Petroecuador como los privados, ¿no? Para que se vea lo que ha sido el latrocinio, el ataque a los intereses nacionales
con este discurso que lastimosamente ha penetrado tanto, sobre todo en la mentalidad de los jóvenes, ¿no? Esta cuestión de la empresa privada, de la novelería, de lo extranjero, de la fascinación por lo que viene de afuera, desconociendo, insisto, con esta visión tan acomplejada que tenemos, desconociendo lo que ha sido el esfuerzo formidable de los técnicos, no solamente en este campo, ¿no? Yo insisto en el tema telefónico, en el tema eléctrico, en el tema de la salud, en el tema de la informática, que marca otras posibilidades, otras alternativas para el país. ¿Cuáles serían, David? Por ejemplo, los proyectos que ahorita como técnico tú dirías, el Ecuador tendría que buscar financiamiento, por ejemplo, de los recursos de los afiliados, como lo hace México, como lo hace Brasil a través del Banco Nacional de Desarrollo, o como lo hace Noruega, o como lo hacen los países, como lo hizo Franco en la época, durante 40 años, para que no digan que esto es un tema de la izquierda, ¿no? Para que vean, la derecha también ha utilizado esta situación. ¿Qué necesitaría, qué financiamiento necesitaría ahorita Petroecuador para desarrollar otros horizontes petroleros, otros horizontes de ingresos en última instancia para el país? A ver, mira, en este momento yo creo que la necesidad acuciosa del Estado de Petroecuador, del país, es incrementar la capacidad de refinación de crudo. Eso nos No lleva es, entonces al segundo punto, que era lo que tú mencionabas, ¿no? El apetito, el menú que tiene las transnacionales y la agenda neoliberal para lucrar a costa del país en lo que tiene que ver con la importación de derivados. Por eso a ellos les interesa crear el problema, impedir que se mejore la industria petroquímica en el Ecuador, para ellos seguir teniendo unas ganancias leoninas en lo que tiene que ver con la distribución, con la importación y la distribución de derivados. Cuéntanos de ese tema. Pero ¿sabes qué? Antes de entrar en eso, solamente una última pregunta para cerrar este capítulo. ¿Cuáles en esa agenda neoliberal, cuáles son los temas más apetitosos? AUCA, y qué más está en la agenda que de pronto nos meten de la noche a la mañana entre gallos y medianoche, ¿no es cierto?, este gobierno. a ver, primerito, Sacha. Sacha es el que se quieren llevar en peso, ¿no? Sacha, en este momento está en juego la renovación con la extensión de contratos de cerca de 7 contratos que deberían ya revertirse al Estado. Acaban de hacer esto con el contrato de Andes Petroleum, Que es del ilegal, bloque, ¿no? del bloque de Tarapoa. Extendieron 15 años más un contrato y salen con bombos y platillos a decir, fíjense cómo hemos negociado una nueva inversión de 163 millones de dólares para poder extender por 15 años este contrato. Te cuento que solamente por si hubieran revertido el contrato, solo por el hecho de dejar de pagar la tarifa llevarlo a los costos que tenemos de la empresa estatal, en un año hubieran ganado 120 millones de dólares. En un año. Y ellos negocian extender el contrato por 15 años por 163 millones de dólares repartidos en 15 años. Mira, Entonces, es el mismo cuento que ha producido los apagones, ¿no? Para que vean los compañeros, las compañeras que nos están viendo, es el mismo cuento que tuvieron con el tema de los apagones. Por no invertir 35 millones en Toachi y Pilatón, ¿no es cierto? Desde la época de Moreno terminamos pagando 20 veces más el kilovatio hora comprando a Colombia y sin quedarnos con las capacidades productivas. Toda esa plata se va exacto. afuera. De nuevo, más déficit fiscal, más déficit de balanza de pagos. Lo mismo está sucediendo con este gran negocio de la supuesta inversión extranjera que viene con esto. En realidad lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es reduciendo los ingresos en el largo plazo del país. Exactamente. Y el otro negocio del que están atrás es el de la captación del gas. ¿Sí? Porque también ese es Del otro gas negocio. asociado de petróleo. Del gas asociado y del gas del campo Amistad. ¿Sí? También hay mucho que se dice alrededor de esto, que Petroecuador no hace nada, que por qué hacen caer los procesos, porque claro, lo que se busca es privatizar el gas. Pero finalmente no es que Petroecuador no haga nada. De hecho, te puedo incluso, pues solamente para cerrar este tema, te puedo mostrar una nueva lámina también, Sí, sí. donde te voy a demostrar Tenemos también unos qué es 20 lo que se ha minutos. hecho en el tema del Explícanos gas. más en detalle. Y por cierto, mientras pones la lámina, les cuento a los amigos y te invito también, David, a que veas la entrevista que hicimos con Eduardo Barredo del Foro Politécnico, el ingeniero eléctrico, y que justamente te mencionábamos a ti en algunas ocasiones, precisamente en referencia al tema del campo amistad y en los temas de los mecheros y el gas asociado de petróleo, la posibilidad de una sinergia desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, desde la academia, ¿no es cierto?, para hacer planteamientos, para hacer alternativas
para el país, ¿no? Ahí inclusive él mencionaba de instalaciones que no están utilizadas para plantear inmediatamente de ciclo combinado, que están en Machala, que podían trasladarse ahorita mismo al oriente. Había ese proyecto hace tiempos también, pero finalmente no se lo hizo. A ver, me comentas si le puedes ver Sí, la sí, pantalla sí, ponlo ahí. en magnífico, ahí A está bien. ver, a ver, déjame. Ahí está. A ver, primero nos dicen, ¿no? ¿Cuál es el discurso? El discurso es, fíjense cómo están botando la plata en generación a diésel, porque todo lo que genera Petroecuador dicen es a diésel y no han hecho nada por optimizar la generación energética, mientras están quemando el gas. Entonces, primero, este cuadro es de finales de 2023, de cómo está repartida la generación de energía para Petroecuador. Se necesita en capacidad de generación 378 megavatios. De esos 378 megavatios, el 44% se genera crudo, no a diésel. El 35% se genera a diésel. El 12% se recibe del Sistema Nacional Interconectado, es decir, es energía fundamentalmente hidroeléctrica. Y 9% se genera gas, es decir, no es que no se aproveche el gas, ya se genera el gas. ¿Sí? Este también es un So, esfuerzo reciente que ha hecho Petroecuador, ¿no? De los últimos años. En medio sí, del estrangulamiento financiero, Petroecuador ha hecho un esfuerzo importante por recuperar ese gas que antes se quemaba en los mecheros con un efecto muy negativo en la salud de los habitantes del oriente ecuatoriano y con un perjuicio para el medio ambiente, ¿no? así es. Entonces, más o menos para darte una idea de lo que se produce, de las cifras que también tienen que ser actualizadas, pero de las cifras que se tienen actualmente publicadas, se produce cerca de 97 millones de pies cúbicos estándar por día de gas asociado de petróleo y de esto se consume alrededor de 20 millones de pies cúbicos estándar por día. 20 millones que están repartidos en qué? Una parte en generación eléctrica, que está dentro de este 9%, y otra parte que está en la planta de licuefacción que se tiene en Shushufindi, que es para gas licuado de petróleo. Sí, porque este gas asociado de petróleo sirve para hacer el gas de uso doméstico también. ¿Okay? Entonces, no es que no se aprovecha, si se aprovecha, se puede aprovechar todavía más, todavía vemos que tenemos un potencial enorme por aprovechar, pero tampoco es que sea una situación de soplar y hacer botellas. ¿Por qué? Primero, porque no todo el gas en todos los campos es igual. De hecho, incluso de locación a locación en el mismo campo es diferente. No todo el gas es aprovechable. Por ejemplo, para generación eléctrica tú usas el gas seco, que es el gas metano, ¿sí? En la producción del gas asociado de petróleo tú tienes componentes de gas metano, pero también tienes etano, propano, butano y demás tipos de gases que se conocen como gases húmedos, que son los que se usa para gas licuado de petróleo. Y además tienes otros contaminantes dentro del gas que son el CO2 o el ácido sulfídrico, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos gases que no se puede aprovechar, en este momento cuando se quema la TEA se consume todo, se quema todo. Cuando tú empiezas a aprovechar parte del gas tienes que separarlo y eso te genera residuos de CO2 y residuos de ácido sulfídrico que tienes que dar alguna disposición posterior. Entonces, no Pero es esto yo una creo que es muy situación importante sencilla. señalar, David, porque estos detalles técnicos, que no se nos aburran a nuestra audiencia, son muy importantes porque hasta hace poco tiempo el consenso de los técnicos era de que nada de esos 97 millones de metros cúbicos de gas asociado podía utilizarse. Y ahora se ve, ¿no es cierto?, Así un es. avance de los técnicos nacionales que dicen, no, miren, hay problemas, pero de esos 97 ya se pueden utilizar los 20 y hay 77 en el que hay un potencial importante. Claro, sí, sí. Como he dicho, ese potencial también tiene que ser actualizado, pero es la cifra oficial que está publicada, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy al hecho de que no se hace nada. Y también voy al hecho de que no es que la empresa privada va a llegar y de un día para el otro me va a aprovechar los 97 millones de pies cúbicos. La empresa privada de llegar a concesionarse este aprovechamiento del gas va a ir exactamente a la misma velocidad que va a Petroecuador. Porque el problema es un problema físico, no es un problema de voluntad. Y el problema físico requiere soluciones técnicas que tienen que aplicarse
avanzando en el tiempo. Entonces, básicamente lo que quieren es que Petroecuador deje de hacer lo que está haciendo y pase el negocio al sector privado a costa de una pago de tal. Entonces, pasar la De nuevo, rentabilidad de aumentando este el nuevo déficit negocio. fiscal, de nuevo, por favor, esto es fundamental. Subrayemos eso, aumentando el déficit fiscal. Todas estas aventuras con el sector privado significan, o sea, lo que deja de hacer el sector público con la mejora técnica de los técnicos de Petroecuador, con recursos del Estado, a costos más, los más bajos posibles, pasan a manos privadas, significan costos mayores para el Estado, es decir, aumenta el déficit fiscal y al mismo tiempo esa plata no se queda aquí en el Ecuador, sino que se va afuera, entonces se disminuye la Reserva Monetaria Internacional y aumenta el hueco de la balanza de pagos, es decir, desaparecen los dólares del Ecuador. Por eso es que cuando teníamos el sucre, ¿no es cierto?, se iban los dólares y quedaban los sucres ayudando en el tema del giro del negocio. Ahora desaparecen físicamente los dólares, obviamente de unos bolsillos más rápido que de otros, y el conjunto de la economía queda estrangulada en términos de liquidez. Sigamos. Exacto. Ya, entonces, básicamente, por aquí viene la... ¿Cuál es la otra mentira? La otra mentira nos dicen, es que no quieren entregar el negocio del gas porque lo que quieren es beneficiar a los importadores de combustible. A ver, el diésel que se consume para generación eléctrica de Petroecuador no es diésel importado, es diésel que sale de nuestras refinerías y que sale de nuestras plantas topping, ¿sí? Entonces, no es que se beneficie a un importador de diésel en ese sentido. Por supuesto que es mejor separar el diésel para que ese diésel pueda servir al sector automotriz. Aquí tengo una cifra, ¿no? El diésel que se consume en generación eléctrica para Petroecuador es cerca de 3 millones de barriles por año, mientras el sector automotriz consume 25 millones de barriles por año. Es decir, dejar de usar diésel en generación eléctrica para Petroecuador podría suplir en algo, en una parte, la demanda de diésel automotriz. Sí, ¿sí? Esos 3 millones podrían pasar a ocupar esos 25 millones de demanda, pero tampoco es cierta esa aseveración de que quiere beneficiar al negocio de los importadores de diésel por no privatizar el uso del gas. ¿Sí? Entonces, eso es un poco la disyuntiva, lo que han Ahora, planteado mira, acá. Y muy concretamente, porque en última instancia también la explotación de ese potencial de 97 menos 20, 77 millones de metros cúbicos, podría hacerlo también Petroecuador. ¿Qué inversión necesitaría? ahí Así en se términos tiene que hacer generales. varias inversiones, sobre todo en turbinas y en equipos de generación. Lo que tú mencionabas hace un momento de mover esos turbogeneradores que se tienen en Machala es un proyecto que en algún momento se planteó para suplir estas necesidades justamente en el oriente, donde tienes esa capacidad de gas. Ahora, en Machala, en el litoral, tienes también, por ejemplo, el campo Amistad, que produce gas natural y que tiene harto potencial para producir gas natural y que requiere inversiones. Nosotros habíamos sido también críticos con eso porque decían, ¿qué inversión se requiere? 173 millones de dólares. Nosotros decíamos, esa inversión la puede realizar tranquilamente el Estado ecuatoriano. No había que entregarle a un privado. ¿Sí? Y aquí la típica, esta es otra gran mentira. Es que no hay plata. ¿Cómo puede ser tan bestia si no hay plata? Pues ahí está, miren, el BIES. Recuerda que hace un año, acuérdate cómo salió en primicia, salió que el Consejo Directivo del BIES había dispuesto 1.500 millones, no 173, o sea, más, casi 10 veces lo que se necesita para este proyecto para comprar cartera de los bancos privados. Ahí nosotros hicimos la Correcto. denuncia, no han transparentado las cifras de cuánto mismo les dieron a los bancos. Por ahí Alberto Acosta daba el dato de que eran como 500 millones que habían terminado en la banca privada. Habría que ver. Hay por otros datos, ¿no es cierto?, de que fueron como 150 millones que se compraron en la bolsa de valores. Lo cierto es que la plata está ahí. Entonces, lo importante es ubicar cuánta de esa inversión que se hicieron con los fondos de los afiliados ha terminado siendo recuperada. Yo creo que las evidencias que estás presentando muestran claramente que si se forma un fideicomiso de estas inversiones técnicas dentro de Petroecuador, ¿no es cierto?, con inversiones puntuales, se garantiza un flujo de recursos para los afiliados. Por ejemplo, No, con por esto, si supuesto. son 173 millones que podrían tener un tiempo de retorno, ¿en cuánto tiempo podría empezar a generar un flujo? En 3 años tienes ya cubierta la Mira, inversión.
Mira, hay inversiones del IES, ¿no es cierto?, de hace 15 años, de hace 20 años que no han sido recuperadas. Claro. Entonces, sí, efectivamente esto es así. Y paradójicamente decían, no, es que tengo que entregarle porque no tengo dinero para invertir 173 millones, pero salía por ahí el gerente de Selega a decir que quería comprar gas para que funcione la turbogeneradora de Machala y le iba a costar 320 millones de dólares al año importar ese gas. Entonces, Imagínate. por un lado tenían 320 para importar, pero no tenían 173 para invertir, ¿no? Esas son las contradicciones en las que caemos todo el A ver, tiempo. Y lo otro, esto subrayemos, compañeros. Vean, en lugar de que generar una capacidad productiva que no es que desaparece en un año, sino que significa un flujo a largo plazo, ¿no es cierto? Se está importando. Eso sí desaparece en ese año. Aumenta el déficit fiscal y aumenta el hueco de la balanza de pagos. Fuga de capitales, porque son dólares que desaparecen del país. Acá, en cambio, estos dólares que se invierten en el país, que se utilizan por los técnicos ecuatorianos, se gastan acá, se contratan empresas nacionales y esto significa un aumento de la circulación del dólares dentro del país, un aumento del empleo dentro del país. Y lo que es más importante, un desarrollo, ¿no es cierto?, de largo plazo de capacidades productivas que van a contribuir a la productividad sistémica de la empresa privada, la economía popular y solidaria, y en general del bienestar de los ecuatorianos. Entonces yo creo que es muy importante esto que estaba planteando David hace un momentito, porque plantea un nuevo tipo de sustitución de importaciones, muy técnica, con resultados inmediatos, con una evidencia que no requiere ningún tipo de cálculo de precios sobre, es una cuestión que simplemente significa una reducción de las importaciones, una reducción de los costos, una reducción de los gastos, de los costos de producción, una reducción de los gastos por parte del Estado, por tanto, una reducción de las necesidades de la deuda externa y al mismo tiempo generar más empleo en el país. sí, por supuesto, ¿no? Entonces, y lo otro que también es importante y yo creo que va a aportar un poco al debate económico también. Generalmente cuando nosotros nos endeudamos como país en deuda externa, esa deuda externa va a pagar gasto corriente, generalmente, es decir, no hay gasto de inversión, que lo lógico es que tú te endeudas para generar gasto de inversión que te permita recuperar la deuda que tenías y generar recursos a futuro. Aquí plantean privatizar porque no hay plata para invertir. Cuando por último, si es que en realidad no existiera plata, lo que podrían hacer es crédito para Petroecuador, que se recupera en función de las inversiones y de la producción que realiza Petroecuador. Es Yo te así de digo, ahí, sencillo. es muy importante para el bienestar, para la sostenibilidad del seguro social, el que se hagan inversiones rentables y seguras. Y este tiene un ejemplo en distintos países, como ya he mencionado, y se lo podría garantizar para que no haya ninguna posibilidad de que le hagan esto, de que pasan la plata a la cuenta del tesoro y que después el gobierno no pasa al IES. Se pone un fideicomiso y queda garantizado el financiamiento y el flujo de recursos. Se genera más capacidad productiva y eso plantea al mismo tiempo la rentabilidad que define la sostenibilidad de los fondos pensionales. Es una cosa así Así de es. sencilla que se lo puede hacer además en plazos cortísimos, porque ese fideicomiso puede quedar, por ejemplo, en el BEDE, puede quedar en la Corporación Financiera Nacional, y no se necesita la presencia de ninguna transnacional del Banco Banisi, del señor Lazo o del Gran Padrino, no se necesita nada de esto. No, aquí todo queda dentro del país, toda esa plata circula dentro del país generando más empleo. Cuéntanos, por favor, antes de que tenemos todavía un cuarto de horita. Cuéntanos qué pasa con el tema del oleoducto de crudos pesados. Esa es una infraestructura que debió haber pasado sin costos a finales del 2023 y se ha buscado todo pretexto, ¿no es cierto? Se creó adrede el problema para no hacer todos los estudios necesarios con 6 meses de anticipación, como tenía la obligación Santos Albite. Adrede evitó esa situación para poder obligar, ¿no es cierto?, a extender el contrato. Cuéntanos en qué está esa situación y cómo perjudica eso al país. Sí, a ver, esa infraestructura tenía que haber pasado a manos del Estado en enero. Ahora se ha dicho que se entregaron, se extendió 6 meses para, en teoría, hacer la transición hasta julio. Esperemos que esa sea realmente la intención y que no sea buscar la justificación para extender el contrato. Esta infraestructura, según datos oficiales, fue una inversión de cerca de 1.475 millones de dólares en el año 2003.
según datos del SRI, es decir, según declaraciones de impuesto a la renta efectuadas por la compañía OCP hasta el 2022, le significó, después de haber cubierto su inversión, 351 millones de dólares en utilidades. Según los mismos datos del SRI, extrañamente desde el año 2020 no declaran utilidades, pero sí declaran impuesto a la salida de divisas en montos bastante Y a mí grandes. me Es decir, toca hacer una colecta para hacerles una caridadcita a los, exactamente. un chanchito de solidaridad para los de la OSP. Acordémonos que esa inversión de 1.400, 1.500 millones, ahí muestra clarito cómo inflan los costos, ¿no es cierto? Había sido planificada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército por solo 400 millones. Pero en los negociados del gobierno de turno, creo que era de Novoa, del otro Novoa, No ¿no va, es cierto? así es. Terminaron entregándoles a la empresa privada con la garantía de que el Estado les iba a pagar. O sea, en última Así instancia, es. ¿no es cierto? Esa inversión privada terminó saliendo de las propias arcas del Estado porque Petroecuador tiene que pagar estos costos inflados, ¿no es cierto? A prorrata en los costos de transporte de cada barril cada vez que utiliza el OCP. Entonces, este es un tema muy importante para ubicar, para desmontar todo este cuento de la inversión privada, de los capitales frescos y de la eficiencia del sector privado frente a la corrupción y la inoperancia del sector público. Así es, y fíjate cómo desde 2020 no tienen utilidades, pero sacan un total de 180 millones de dólares del país, ¿no? Eso se ve reflejado en el impuesto a la salida de divisas. Qué va. Entonces, ¿en qué justificas eso si es que estás además en el último momento de tu operación donde ya no tienes que hacer inversiones, sino yo no Clarito, entendería que se más justifique en costos para el importación de país, maquinaria? más costos de producción, más gasto del Estado, por tanto, más déficit fiscal, pero también como fugan los capitales, entonces es más hueco de la balanza de pagos. Clarito. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿en qué está el ahorro para el Estado de revertirse la infraestructura? Actualmente, según declaraciones del exministro René Ortiz, se pagaba alrededor de $3 por barril transportado en el OCP. El Estado transporta cerca de 150,000 barriles por día por el OCP. Mientras el costo de transporte, perdón, en nuestro propio oleoducto es de cerca de $1 por barril. O sea, el triple, inflan el costo al Eh, triple. Exactamente. Y ya, supongamos que por ser crudo pesado, ponle que no sea $1, sino 50% más, que también es exagerado, pero pongamos que sea 150 más. Entonces es $1.50 por barril que nos debería costar y no tres. Sí, ese sería el doble. Solo por dejar de pagar esa tarifa de transporte y tomando en cuenta la utilización del oleoducto que hacen las compañías privadas también, el Estado en 20 años recuperaría o tendría ganancias por cerca de 2.500 millones de dólares, repartidos en los 20 años, ¿no? Y además de esto, te harías con infraestructura estratégica. ¿Por qué es estratégica? Porque es un oleoducto que tiene capacidad para transportar 460,000 barriles por día, que al momento transporta alrededor de 150,000 barriles por día, porque es un ducto que además tiene una capacidad de almacenamiento de cerca de 5 millones de barriles, que también no nos caería nada mal, y que además tiene un terminal en Esmeraldas que permite el ingreso de buques de mayor calado, lo que también te disminuye el costo de transporte para exportación. Sí, una cantidad de sinergias de reducción de costos y lo que es más importante, una proyección estratégica, técnica estratégica del país en torno al interés nacional, ¿no? En torno a la necesidad de mejorar la productividad sistémica. Ahí estás hablando, 2.500 millones de ahorros significa 2.500 millones menos de deuda externa. Así de elemental. Así de Exactamente. elemental. Ahora, Entonces, esto de aquí puede complementarse con este capítulo que te estoy impidiendo que hables, que es el tema de los derivados, de la mejora en el sistema de refinación en el país. Cuéntanos todos los ahorros que se podrían tener en el mismo sentido en el campo de la petroquímica aquí en el país. ya claro, verás, ahí te voy a mostrar para esto también un cuadrito. Este es un dato esto es un cuadrito que se volvió ya famoso en, en el país justamente porque permitió demostrar de que no existen o no existían, por lo menos hasta 2021, subsidios en los combustibles. No sé si se ve el cuadro ahí. Sí, está muy bien. Ya.
A ver, toda la vida nosotros nos dijeron que existe subsidio a los combustibles. A raíz de las primeras protestas en 2019, nosotros comenzamos a hacer un estudio en función del costo real que tiene para el Estado la comercialización de derivados a nivel nacional, y si es que esto dejaba utilidades o pérdidas. Esto es muy ¿Cómo? importante porque hasta el pobre Leonidas Issa, que se ha visto un dirigente tan honesto, ¿no es cierto?, le embaucaron sus propios amigos de las ONGs que estaban alrededor de él en octubre del 2019 en esa negociación con el canciller, con el contralor Celi, ¿no es cierto?, que le dijeron, ah, no, es que la cuestión de los subsidios, de los combustibles, hay que focalizar los subsidios, y se terminó diluyendo la victoria popular y esos muertos costaron bien caros al país, ¿no? Así es. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona esto? El asunto es que uno tiene que analizar la estructura de costos y decir, a ver, yo tengo una parte que importo, que es alrededor del 65% de la demanda nacional. Hay una parte que produzco localmente, que es el 35% de la demanda nacional. Ándanos guiando, por favor, con el cursor para que no nos perdamos. Ya, sí, ahorita les voy a dar el dato general para que se entienda Ya, después de esto, ¿no? de acuerdo. Entonces, ese 35% que yo produzco localmente va a ser este primer cuadro, en donde obviamente lo que me cuesta a mí no es el precio internacional, sino el costo de producción, porque yo produzco esto localmente. Una cosa es el precio internacional, otra cosa es el costo de producción. Y el precio internacional es aquel que determina el mercado, que se traduce en costos cuando yo lo compro en el mercado internacional, pero en el mercado interno, es decir, en mi proceso de producción interno, yo tengo un costo de producción menor porque obviamente yo soy dueño de la materia prima, del petróleo, soy dueño de la infraestructura, de la maquinaria y demás. Entonces, ¿cómo se disgrega ese costo de producción de la parte local? Tengo los costos de producción del petróleo que yo traigo del oriente hacia las refinerías, y ese valor lo tengo calculado para cada uno de los años de 2019 a 2023, ¿no? El costo de transportar ese mismo petróleo, el costo de refinar el petróleo y el costo de comercializar. Si yo sumo estos costos, tengo al final el costo total de mi parte, de mi 35% más o menos, que es lo que produzco localmente. Estas cifras son cifras oficiales que están calculadas, algunas y otras sacadas directamente de el informe estadístico de Petroecuador que se publica cada mes, es decir, son cifras oficiales. ¿Ok? Y finalmente eso me determina a mí aquí mi estructura de costos locales. ¿Ok? ¿Qué es ahora, qué tengo que sumarle a este costo de producción local? Que ustedes verán que en esta primera fila, este segundo cuadro ya es, digamos, mis ingresos versus mis egresos. Es En la importante, primera, David, es importante ubicarle esto que decías, que son cifras oficiales, porque como en el debate con Carlos Larrea, ¿no? Es decir, se vio claramente que los datos que tú estabas dando eran los correctos y que estas cifras, ¿no es cierto? Si está mintiendo Petroecuador, esto le cae a la Contraloría, pues. claro, así es. Entonces, básicamente lo que hacemos acá es sumar esta parte de la comercialización, perdón, el costo de producción nacional, y a esto le sumo el costo de importación, que va finalmente cuánto termino yo gastando en importar combustibles. ¿Ok? Para cumplir aquí ya cubro el 100% de mi demanda de combustibles. Entonces, aquí podemos ver que efectivamente de 2021 a 2022 se tiene un incremento por el incremento del precio internacional del petróleo. Son cerca de 3.000 millones más que se gastan en combustibles, además de que hay un incremento de la demanda de combustibles cada año. En 2023 baja un poco, es decir, baja 800 millones de dólares respecto del 2022, pero son costos relativamente altos. Esto es lo que llevó a decir a ciertos pseudoanalistas y a medios mentirosos que ya no somos un país petrolero porque básicamente importamos más de lo que exportamos. Como que nosotros regaláramos el combustible que importamos, ¿sí? Porque no es que lo regalamos, lo vendemos a un precio que está congelado, establecido mediante decreto ejecutivo, sí, pero lo vendemos, no se regala. Entonces, esto genera también ingresos, por otra parte. Pero es ¿Cuáles son los importante ubicar ingresos? que es que un bolsillo, una mano le vende a la otra mano, porque todo queda dentro del Estado, ¿no? Bueno, esto es en este caso, se le vende a la población, o sea, después eso va al Estado A lo que pasa efectivamente, es dentro pero del país, quiero decir, sí. exacto, del país, ¿ya? Entonces, en los ingresos tengo, por ejemplo, ingresos por exportación de derivados, porque también exportamos derivados,
Pero hay alguien que dice, no, el fuel oil es un residuo que no sirve para nada. No, señores, el fuel oil es un derivado que sale del producto de la refinación y que se exporta también y genera estos ingresos que están acá, 805 millones en 2019, 485 en 2020, 969 en 2021, 1061 en 2022, 632 en 2023. Es decir, genera plata que no es despreciable. Y segundo, los ingresos por venta interna de derivados. Es decir, como decía, no es que lo vendo gratis, no es que lo regalo. Sí, yo lo vendo a un precio y eso me genera ingresos. Esos ingresos por venta de derivados, si ustedes comparan, son casi cercanos a los egresos por importación de derivados. ¿Sí? ¿Qué es lo que me queda faltando ahí, digamos, de compensar? Mi costo de producción interna, básicamente, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que en 2022 fueron 7.348 millones de dólares de ingresos por venta interna. Lo que me costó importar fue 7.646. Me falta compensar unos 300 millones de ese costo, más los 1.400 de de producción mi costo local. de producción local, que los termino compensando casi también cercanamente con la exportación de derivados. ¿Sí? Entonces, finalmente, los ingresos menos los egresos me tienen que dar un resultado final, que es cuánto. En 2019 hubo una utilidad de 152 millones, no un subsidio, sino utilidad. En 2020 fue de 280 millones, en 2021 de 683 millones, en 2022 es la primera vez que se presenta un subsidio de 661 millones, es decir, tengo pérdida en esta operación, y en 2023 fue de 271 millones de dólares. Pérdida, pero no del nivel tampoco que nos acostumbraron a escuchar, que hay cifras que hablan de 4.500 millones, de 3.500 millones, de 7.000 millones de dólares, porque ni en eso se ponen de acuerdo, respecto de los supuestos Mira, subsidios. Aquí yo creo que es está, crucial esta demostración que haces porque muestra claramente que todo ese discurso del subsidio en el tema de los combustibles, no solamente que es falso, sino que además muestra claramente, mira, cuando ves la fila esta de costos de producción local, resulta ser que estos se mantienen más o menos, estos no son el principal componente del subsidio, sino que tiene que ver con los costos de importación. Esto es lo que hace así es. que aumente, ¿no es cierto?, el gasto de 4.500 a 7.600 hace que lo que se tenía en el país, una utilidad de 684 millones, pasa a una pérdida de 661 millones. Y asimismo es la reducción del costo de la importación de 7.600 a 6.800 lo que reduce esa pérdida, reduce ese subsidio de 661 millones a 272 millones más o menos. Yo creo que son elementos muy importantes para la política pública, pero también para el diseño de alternativas, porque entonces lo que hay que hacer es reducir las importaciones, pues. Hay que mejorar las Correcto. capacidades técnicas en el país, por ejemplo, con la inversión en la petroquímica. Ahí está el tan denostado refinería del Aromo. ¿Cómo está esa situación? ¿Cuánto se requerirían? ¿Cuáles son las inversiones puntuales que podrían permitir retornos en el tiempo más cercanos? A ver, te voy a hacer primero una cifra como para que veamos la magnitud de lo que nos podríamos ahorrar. Si ustedes ven el 2023, para usar el año más cercano, si se suman los costos, digamos, de producción local más el de importación, mis costos totales de producción de derivados fueron de cerca de 8.200 millones de dólares. ¿Correcto? Si yo produjera localmente todo lo que demando internamente, yo debería tener costos por cerca de 4.000 millones de dólares. Es decir, reduciría un 50% los costos. Son cerca de 4.000 millones de dólares que tendría por costos de importación. Es Eso decir, que en quiere lugar de decir, 6.800, ¿no es cierto? Con la tecnología nacional se podría reducir los costos de 6.800 a 4.000. no, a cerca de 2.500. A 2.500. ¡Qué A barbaridad! esa parte de la Ah, son importación, por ahí, 2.500 más mil por, cuatrocientos. exactamente, ¿sí? Ay, ay, ay. Entonces, Uch. básicamente con esto, vendiendo al mismo precio que tengo actualmente, yo tendría ya una utilidad de cerca de 3.000 millones de dólares. O sea, sin subir los precios de los combustibles como quiere el gobierno, como quieren los neoliberales, ¿no es cierto?, con el cuento de la focalización de los subsidios, sin subir los precios de los combustibles, el país tendría una utilidad de 3.000 millones de dólares. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque la alternativa, de nuevo, aquí hay dos alternativas. La una que nos están planteando es reducir este déficit y dicen,
vamos a reducirlo, vamos a incrementar, a tener esta utilidad a partir de subir el precio del consumidor, es decir, de poner el precio internacional del combustible. Finalmente, ¿quién paga? El bolsillo del pueblo, ¿sí? O sea, de sacarle a la gente y de encarecer, por tanto, el precio de la energía nacional, porque finalmente el combustible es el precio de la energía. ¿Ok? Y por otro lado, existe la alternativa de reduzcamos costos. ¿Cómo? Aumentando nuestra capacidad de refinación. Si yo aumento mi capacidad de refinación, termino bajando 4.000 millones de dólares a mi estructura de costos y termino teniendo una utilidad de 3.000 y pico millones de dólares. ¿Sí? ¿Cuánto puede costar esto? Depende. Algún momento se hacían estimaciones de que una refinería nueva desde cero con planta petroquímica y demás podía costar, recuerdo, decían 7.000 millones de dólares. Quiere decir que puesta en Con 2 años de operación utilidades, con 2 años de utilidades ya pagas el costo es de la refinería y exactamente, todo lo demás ganancia neta. exactamente. Sí, esa es la diferencia. Entonces, por eso hablaba yo en algún momento de que había que plantearse esta discusión seria y real en base a matemática, ¿no? De decir qué es lo que nos conviene. O le subo al bolsillo de la gente el precio de los combustibles, encarezco el precio de la energía y por tanto los costos de producción y transporte de mercancías. Todo esto es economía, finalmente. O bajo mis costos de producción para poder mantener precios bajos de los combustibles y la energía, bajar la estructura de costos de la producción nacional y acabar con el problema del hueco fiscal. Y de nuevo, Entonces, yo insistiría en términos de las alternativas y de las posibilidades. Dicen, es que eso es imposible, entonces hay que más deuda externa, esto es imposible, no hay plata. Y la cuestión, 7.000 millones de inversión y al mismo tiempo, les insisto, el BIES dispuso dar 1.500 millones del año anterior para comprar la deuda, la cartera de los bancos, o sea, la cartera que le hacen, no sé, pues al señor Luque Lecaro y después hay que cobrarle en Andorra o al señor o al difunto señor Cheres para ir a cobrar en Albania. O sea, mira, en lugar de gastar en esa plata en estas cuestiones de dudosa recuperación, aquí se tiene, ¿no es cierto?, un ingreso líquido muy, muy seguro de 3.000 millones cada año. Así es que, si es que no son los 7.000 millones, una buena parte de esa inversión, ¿no es cierto?, podría irse planificando año a año, porque esto toma tiempo, no es que se requiere la inversión de golpe de 7.000 millones, que permitiría, ¿no es cierto?, continuar con la complementación de la soberanía energética en el país. así es. Entonces, finalmente, a ver, la respuesta aquí es industrializar y no desindustrializar. Sí. Exacto. Por ejemplo, cuánto se requeriría operativamente para un primer año de inversión habiendo la decisión nacional de soberanía nacional en este campo? ¿Cuánto se requeriría un primer año, por ejemplo, en el 2024, en el 2025 de inversiones para avanzar a buen ritmo en este cumplimiento? A ver, no tengo ese dato certero, pero yo te puedo decir un poco de lo que recuerdo que se planteaba. No he revisado esos estudios, no te podría decir que son míos ni que aseguro esa cifra. Yo recuerdo lo que planteaban en ese entonces, que era de que se podía construir la refinería en alrededor de 7 años, toda la planta petroquímica, ¿no? Era un complejo de 7 años a costo de 7.000 millones de dólares. Es decir, Re- más o menos un promedio, más o menos 1.000, dos Mil mil millones. millones en el primer año. Exactamente, sí. Entonces, Perfectamente. Acuérdense de los 1.500 millones que les querían dar a los banqueros y que probablemente ya les dieron. ¿Por sí, qué no se utiliza entonces, eso para una ventaja a todo el aparato productivo del país y para todo el beneficio de todos los consumidores? Y al mismo no, tiempo, estructurar una capacidad técnica estratégica de largo plazo. y acá tienes un tema también, ¿no? Que un crédito productivo de este estilo ya no se maneja al nivel de bonos de deuda, es decir, en pago de intereses. Es decir, puedes tener un crédito de bajo interés por ser un crédito de inversión Claro. productiva Es el y equivalente a un ahorrarte eso. quirografario para nuestros oyentes, ¿no es cierto? Tienes la prenda, pues. Exactamente. Entonces, finalmente, esta debería ser la alternativa. ¿Por qué no lo hacen? Porque están detrás del negocio de la importación. Lo que quieren es privatizar la importación. Ya hicieron los contratos para uso de infraestructura estatal de almacenamiento para importar combustibles. Y ¿Sí? que no pagan al Sí. Estado, de lo que tengo entendido, ¿no? Bueno, o sea, están los contratos ahí, no los han podido usar todavía porque obviamente el precio está congelado. Por ahí el siguiente paso tiene que ser liberar el precio para que sea un Para que negocio se vuelva rentable para rentable. ellos.
Porque se Exactamente. recuerde que esta supuesta eficiencia del sector privado lo que significa es más costos para la población, más gasto para el bolsillo de los ecuatorianos, más costo para el Estado, y esa plata se mete en el bolsillo de ellos, no se queda aquí en el país, sino termina en Miami, en España, en Andorra o en Albania. Así es. Entonces, finalmente, esa es la situación compleja, ¿no? Se privilegia ahí sí a los importadores de combustible. Y fíjate una cosa, ¿no? Como los mismos que lanzan el discurso de que hay que privatizar el gas para no privilegiar a los importadores de combustible son los mismos que hablan de subir el precio a los combustibles. Es decir, por un lado hablan de no ayudar a los importadores de combustible, pero por otro quieren subir el precio, que es precisamente lo que buscan los importadores del combustible para hacer el negocio. Pues ahí se ven las contradicciones, ¿no? Entonces, una política pública pensada en el país debería ser una política de industrialización, haciendo esto, que no es ni muy difícil de hacer, es cuestión de sentarse a investigar un poco y buscar las cifras, hacer la matemática y encontrar por dónde puede estar la solución. Y la solución Cuando además buena definitivamente parte de tiene que las ser. licencias ya están compradas, ¿no? O sea, ya es un costo hundido que está desperdiciado ahorita todo el tiempo que no lo estamos aprovechando en términos de capacidades productivas concretas. Así es. Entonces, básicamente, la solución está en industrializar. ¿Sí? Y nuevamente estamos cayendo en los 200 años de historia de nuestra burguesía, eh, que siempre ha sido de comer migajas de la mesa de los grandes capitales extranjeros y que nunca se propuso industrializar realmente el país como para tener Pero si capacidades ni productivas el propias. cacao, pues, hermano, 200, 300 años de exportar el mejor cacao del mundo, el cacao fino de aroma. Y recién creo que nos pusimos hace unos 20 años a quemar un par de cacerolas para ver cómo se hacía chocolate. Así O es. sea, es Suiza, es Bélgica. ¿Cuál es la tecnología espacial que se requiere para hacer chocolate, hermano? O sea, aquí también diríamos, porque también el chocolate funciona ese tema de la refinación, es algo parecido a la refinación del petróleo, ¿no? Las distintas temperaturas a las que se va sacando el chocolate. Acá te tiene una tecnología en la que los técnicos ecuatorianos han planteado con evidencia concreta una curva de aprendizaje tremendamente eficiente y con un retorno para el país inmejorable. No, efectivamente. Entonces, básicamente, esto que estamos planteando aquí es romper con cerca de 200 años de vida republicana en donde no se ha querido hacer de parte de la De clase ser banana dominante en este república a país. propósito del presidente, pues no. Sí, exactamente, es decir, de no querer industrializar el país porque están muy cómodos comiendo de la mesa, de las migajas de la mesa del capital internacional. Formidable, David, ha sido un recorrido, yo creo que muy enriquecedor. Sin duda, habrá que verlo en espacio, en pedacitos. Felizmente queda ahí grabado como un documento para nuestra audiencia. Yo creo que este es una contribución formidable al debate nacional. Un debate de altura, un debate técnico, un debate con argumentos, que por supuesto, ahí está este programita modestamente abierto para cualquier reputación. Cualquier rato hacemos un debate. Para ti están abiertas las puertas cuando quieras, ¿no es cierto? Hay una cantidad de temas en carpeta que deberían seguir siendo estudiados. Yo insisto, la posibilidad de sinergias, la posibilidad de cooperación de la propia sociedad civil, de las propias organizaciones sindicales, de técnicos, de académicos ecuatorianos, que podrían empezar a plantear opciones para el país, ¿no? Ahí está el caso de la conversación que tuvimos con Eduardo Barredo, y sin duda podríamos seguir ampliando tema hacia otros campos. Unas últimas palabras para cerrar este encuentro tan simpático, David. No, muchas gracias, Pedro. Siempre un placer en este espacio y también a las órdenes para cualquier debate, ¿no? De hecho, es lo que nosotros hemos planteado siempre. Aquí están las cifras. Nosotros hacemos cálculos, cifras y las exponemos y decimos, si es que alguien las quiere debatir, bienvenido sea. Hasta ahora ningún gobierno, ninguno de los analistas de la clase dominante ha podido rebatir esto con argumentos, únicamente atacan y dicen, los sindicalistas están diciendo esto, como que sindicalista fuera mala palabra, ¿no? Una Nosotros estamos lástima que la orgullosos, academia también no se lance al ruedo, pues hermano. exacto, nosotros estamos orgullosos de ser esa nueva generación de dirigentes sindicales que se plantea los problemas desde el punto de vista científico y entiende la opresión de un sistema y de una clase dominante en este país desde el punto de vista científico y la combate de la misma forma. Entonces, es algo que vamos a seguir haciendo
y que llamamos también a todos los trabajadores de seguirse sumando a este esfuerzo de investigación, porque requiere un esfuerzo de investigación que permite romper necesariamente ya también los argumentos de aquellos que han oprimido a nuestro país durante tantos años. Buenísimo, hombre. Cuídate mucho. Un gran abrazo y hasta la próxima oportunidad para seguir construyendo alternativas conjuntamente.